Buenos días a todos y bienvenidos a esta presentación del informe El valor del medicamento desde una perspectiva social. Mi nombre es Paco Fernández y desde Farmaindustria y también en nombre de la Fundación Weber, pues les doy la bienvenida a todos a esta presentación. La agenda será muy sencilla. En primer lugar, el presidente de la Fundación Weber, el profesor Álvaro Hidalgo, hará una presentación del informe y de sus conclusiones principales. En segundo lugar, pues daremos paso a un breve coloquio en el que representantes de pacientes, de médicos, de la propia fundación, como expertos en economía de la salud y de farmaindustria, pues analizarán algunos de los aspectos más relevantes del informe. Y finalmente, para clausurar el acto, pues lo hará el presidente de Farmaindustria, Juan López Belmonte. El objetivo es que, pues, en poco más de una hora hayamos podido conocer, bueno, al menos la esencia de este informe, de este documento, que es un documento que a través del análisis de la evidencia científica publicada, pues trata de dar a conocer las aportaciones del medicamento desde una triple perspectiva sanitaria, económica y social. Así que muchas gracias por acompañarnos y sin más le cedo la palabra al profesor Hidalgo. Adelante, Álvaro, por favor. Muchas gracias, Paco. Buenos días. Muchísimas gracias, en primer lugar, a Farmaindustria por confiar en la Fundación Weber para seguir realizando el informe sobre el valor social del medicamento. En este sentido, creo que es muy importante recalcar que el medicamento no es una tecnología más, es una tecnología sanitaria, pero es una tecnología que realiza una industria muy especial, que es la industria farmacéutica. Y como vamos a ver, su aportación como motor de innovación, motor económico y su aportación a otras dimensiones de la sociedad, creo que merece una reflexión que estamos viendo en una época como la que estamos viviendo del COVID, que merece una reflexión sobre desde el punto de vista del país, de cuál es el rol que queremos que juegue la industria farmacéutica en España. Creo que deberíamos apostar por ella sin duda. Bueno, voy a hacer la presentación de las grandes líneas del informe. Como bien ha señalado Paco, el objetivo del informe no es otro que ver cuál es la contribución de la industria farmacéutica bajo tres ejes. El primer eje sería la contribución como sector económico y como sector de innovación, que creo que es fundamental cuando estamos viendo que el modelo productivo de España puede estar en peligro, como hemos visto, una economía excesivamente terciarizada, basada en el sector servicios y muy sensible al turismo, pues se ha demostrado más frágil en la pandemia que otras economías más manufactureras o industriales. Entonces, creo que uno de los ejes por los que podríamos apostar es, sin lugar a duda, la industria farmacéutica, la biotecnología y todo lo que tiene que ver con la asistencia sanitaria. El otro de los capítulos básicos, que es la contribución de los medicamentos en lo que es su principal cometido y función, que son los resultados en salud, y no solamente en términos de supervivencia y reducción de morbilidad, sino también en términos de calidad de vida, cómo afectan a la vida diaria de los pacientes, de los ciudadanos e incluso de la sociedad. Y por otro lado también el papel que tienen los medicamentos como tecnología que es capaz de ahorrar otros costes directos sanitarios y lo estamos viendo cada día más en la pandemia, como su contribución desde el punto de vista, por un lado, de las vacunas, pero también de los tratamientos, permite reducir el impacto que tienen las enfermedades sobre la productividad, sobre la actividad económica de los distintos países. Bueno, el objetivo, por lo tanto, del informe no es otro que dar una visión general sobre cuál es el valor económico, clínico y social del medicamento en estas tres perspectivas. Siempre hemos querido mantener los ejemplos ilustrativos con las aportaciones del medicamento, basados siempre en una revisión narrativa de la literatura que ha sido hasta
mayo del 2020 para todos los capítulos, salvo en el del COVID-19, en el que esta revisión de la literatura la hemos llevado hasta diciembre del 2020 para captar cuál es el esfuerzo que estaba haciendo la industria farmacéutica para luchar contra la pandemia que está asolando nuestro país y el mundo entero. En este sentido, priorizamos la información referente, por un lado, a España, a la Unión Europea y a los países miembros de la OCDE. Hemos trabajado en lo que sería, voy a ver si puedo reducir esto, en lo que serían revisión de artículos científicos, de literatura gris, de fuentes sectoriales, también de organismos supranacionales como la OMS o la OCDE y bases de datos oficiales. Y luego, al igual que la edición del 2018, pues cuenta con una edición digital interactiva que creo que aporta un valor añadido en el que están las 100 fichas resumen de las aportaciones más relevantes. Esto es el resumen de la evidencia que sustenta gran parte de todo lo que se está mostrando en el informe, con un resumen de lo que sería el trabajo y un resumen de lo que sería el trabajo y luego un breve comentario crítico sobre la metodología del mismo. Por lo tanto, hemos querido, al igual que en la edición del 2018, recalcar la calidad científica de las aportaciones que se resumen en el informe. Bien, pues vamos a ir viendo capítulo a capítulo cuáles son las aportaciones de la industria farmacéutica y lo primero, como he empezado mi presentación, la industria farmacéutica es un activo clave en la actividad económica de los países desarrollados y también de los países emergentes en vía de desarrollo. En primer lugar, porque es un importante generador de empleo cualificado y de valor añadido, además con una alta tasa de feminización. Es uno de los sectores industriales que tiene una mayor productividad por empleado. Es un referente de I+D e innovación y esto es algo que hemos visto que España está todavía muy por debajo de la media de la Unión Europea y de la OCDE, pero tenemos una oportunidad de reforzar la investigación básica y aplicada en el medicamento en lo que sería nuestro país en los próximos años. Es una industria también que tiene un papel muy relevante en términos de competitividad exterior y además genera importantes efectos de arrastre sobre otros sectores. Si nos centramos en la generación de empleo, pues vemos que en España la industria farmacéutica emplea a 45.000 personas, el 62% de estos empleados tienen estudios universitarios, es el sector de alta tecnología que genera un mayor empleo, el 47%, y como ven, la evolución en el año 2014 pues, era decreciente, pero a partir del año 2016 hay un repunte en la generación de empleo y recuerdo las cifras tan desoladoras que tenemos en España respecto al desempleo y a las personas que están en un ERTE que probablemente terminen convirtiéndose, si no se remedia, en parados de media y larga duración. En cuanto a la importancia de la industria farmacéutica en el empleo a nivel mundial, pues la fuerza laboral directa alcanza las 750.000 personas en Europa en el 2016, de las cuales el 15,4 se dedican a actividades de I+D. Y en el mundo el empleo directo se cifraba en el año 2014, la última estimación disponible, 5,1 millones, con un 42% más que en el año 2006. Por lo tanto, es un sector generador de empleo y de empleo de alta calidad y con una demanda de formación muy importante. Por otro lado, hemos dicho el papel tan importante que tiene en lo que es la generación de I+D. La industria farmacéutica en España destinó 1.026 millones de euros a I+D en 2018. Fue el segundo sector industrial con un mayor gasto en I+D, representó el 20% del total y es líder en porcentaje de plantilla dedicada a I+D, el 12% del total. Estos datos son igual de relevantes a nivel europeo o mundial. En la Unión Europea la inversión en I+D no ha parado de crecer en los últimos 25 años
Es el sector más intensivo en I+D a nivel mundial, con 153.800 millones de euros al año, y 7 de las 25 empresas con mayor inversión en I+D del mundo son biofarmacéuticas. Y esto es lo que puede explicar en gran medida la rápida respuesta que ha tenido la industria farmacéutica en el caso del COVID-19 para la generación de las vacunas que, como estamos viendo, van a ser la puerta de salida a la crisis del COVID-19. Como decía, también es importante el efecto tractor que tiene el sector farmacéutico en otros empleos, tanto en otros sectores de actividad, perdón, tanto en términos de empleo como en términos de producción. Un empleo directo en la industria farmacéutica genera entre 2 y 4 empleos indirectos e inducidos adicionales, mientras que por cada euro de valor añadido que se genera en la industria farmacéutica se generan entre 1 y 2 euros adicionales en otros sectores. Bien, una vez que hemos visto cuál es la contribución económica del sector en la actividad económica de España y de Europa, vamos a ver otro aspecto fundamental, que es cómo contribuyen el medicamento a la sostenibilidad del sistema, mediante, por un lado, ahorro de costes directos y por ahorro de costes indirectos, es decir, aquellos que tienen que ver con la productividad o bien con la mortalidad que se puede evitar gracias a la tecnología sanitaria. Los fármacos innovadores pueden generar un ahorro neto de costes por los distintos aspectos que tienen recogidas en la pantalla. En primer lugar, por un efecto de compensación de los nuevos medicamentos sobre el coste sanitario neto, porque el mayor coste farmacéutico puede permitir reducir el resto de partidas de coste, generando ahorros netos de recursos. Además, los medicamentos que mejoran la adherencia al tratamiento a menudo reducen costes netos, y esto es muy importante porque la innovación no solamente es una innovación en nuevas moléculas o en terapias tan increíbles como pueden ser la terapia génica o las terapias dirigidas, sino a veces el mejorar en un dispositivo que aúna varios medicamentos en una sola toma, es decir, aquellos aspectos que tienen que ver con la conveniencia en el tratamiento que impactan claramente en la calidad de vida del paciente y también en la adherencia van a suponer un ahorro de coste importante para el sistema. También un efecto muy positivo sobre los costes indirectos, sobre la productividad laboral de los pacientes, y un aspecto que creo que merece una reflexión es que el medicamento genera casi siempre mayores efectos a largo plazo que a corto plazo. Y con las nuevas terapias o con las terapias dirigidas o con la innovación, estamos viendo que muchos de estos tratamientos, por ejemplo, como los CAR-T, tienen una inversión importante en un primer momento, pero luego los efectos que generan se van a producir a lo largo del tiempo, y lo mismo pasa con otras muchas terapias. Entonces, creo que quizá deberíamos empezar a pensar como el gasto en medicamento no como un gasto de consumo, no como un gasto de corto plazo, sino como un gasto de inversión, y tener en cuenta la rentabilidad que este gasto aporta en términos de valor. Y esto es fundamental. Por lo tanto, los costes directos sanitarios se pueden ahorrar gracias a los medicamentos porque reducen complicaciones y eventos adversos, pueden evitar recaídas, y esto va a suponer que se reduzcan visitas médicas, hospitalizaciones o visitas a urgencias. Además, los medicamentos son tecnologías, desde el punto de vista de la evaluación económica, eficientes. Según distintos estudios, el uso general de medicamentos ha sido coste efectivo, con unos ratios que van entre los 230 y los 16.200 euros por año de vida ganado. Fíjense que el umbral comúnmente aceptado, por ejemplo, en el Reino Unido, está en las 20.000 libras, y los distintos informes que se han hecho aquí en España ponen la disponibilidad a pagar por un año de vida ajustado por calidad por el Sistema Nacional de Salud en torno entre los 21.000 y los 24.000 euros. Por lo tanto, la contribución de los medicamentos de forma agregada estaría por debajo de ese umbral de eficiencia. Además, por cada unidad adicional de gasto farmacéutico
en la población general se podría generar un ahorro neto promedio de gasto directo sanitario entre 2,3 y 7,2 veces mayores. Por lo tanto, la contribución agregada del medicamento hacia lo que es la sostenibilidad del sistema es uno de los elementos que se ponen de relieve a lo largo del informe. Bueno, creo que la crisis del COVID ha puesto otra vez en relieve el poder de las vacunas, pero no deberíamos centrarnos solamente con la aportación increíble que van a hacer y están haciendo las vacunas para el COVID-19, sino tendríamos que tener la perspectiva de todo lo que han aportado las vacunas a lo largo de desde su generalización. En este sentido, las vacunas son una de las estrategias de salud pública más coste efectivas porque permiten salvar vidas, ahorrar costes y algo fundamental, que es hacer vida normal. Y esto supone poder producir, poder consumir y poder tener una relación social y afectiva normal. Y esto es algo que genera mucho valor, tanto tangible como intangible. Actualmente existen 40 vacunas para prevenir 25 enfermedades evitables y el efecto de ahorro de costes directos de las vacunas es muy importante. En España, por cada euro en vacunación infantil se ahorran 22 euros en gastos directos e indirectos y el ahorro generado por los 94 millones invertidos en vacunación en el Sistema Nacional de Salud se estima en torno a los 2.068 millones de euros. Por lo tanto, en otros entornos también estos datos son especialmente importantes. $1 en vacunación infantil supone ahorros de hasta $9 en costes sanitarios directos y un ahorro de $18 en otros costes. Más ejemplos con respecto a lo que serían los costes directos no sanitarios, es decir, los que están muy relacionados con el impacto que tiene la patología sobre la calidad de vida del paciente. Pues los medicamentos consiguen reducir el grado de discapacidad, incrementan la autonomía personal y esto implica una menor carga de cuidados personales. Y tenemos ejemplos en distintas patologías. Por un lado, en el caso de la demencia, donde el tratamiento farmacológico reduce tanto la carga de cuidados como el tiempo dedicado, llegando a cifrarse esta reducción en 42 minutos diarios, o en patologías como la psoriasis, los biológicos supusieron un ahorro de costes directos no sanitarios del 60%, es decir, de 1.021 euros anuales por paciente. Y fíjense qué impacto tan grande sobre la productividad. Los cuidadores pasaron de faltar al trabajo una media de 8 días al año a solamente 2. Por lo tanto, también en un entorno como el holandés, en el trabajo que tienen aquí abajo, se puede ver cuál es la aportación del ahorro anual de costes de la atención integral de los pacientes, equivalente a tiempo completo de personal sanitario y no sanitario, generado por 10 nuevos medicamentos por área terapéutica en Holanda. Y ven que el impacto es realmente importante. Por lo tanto, el medicamento contribuye a que las familias tengan una menor carga, a una mayor sostenibilidad financiera del sistema sanitario, a liberar recursos de estos profesionales sanitarios para poder dedicarse a otras funciones y contribuye de forma muy importante a reducir las pérdidas de productividad que generan las enfermedades y sus consecuencias sobre los pacientes. Otro ejemplo de los costes indirectos es que los medicamentos contribuyen a reducir el absentismo laboral, a tener una mayor productividad en el puesto de trabajo y reducen igualmente las pérdidas laborales. Es decir, que los medicamentos también pueden aportar valor social a través de la reducción de las pérdidas laborales, de las pensiones de discapacidad o de evitar la mortalidad. Los costes indirectos pueden compensar, es decir, el ahorro que se genera en costes indirectos puede compensar con creces el gasto que suponen los medicamentos. Aquí tienen un ejemplo importante en el caso de la hepatitis C, donde se puede ver cuáles son los costes derivados del tratamiento para la hepatitis C desde la perspectiva del sistema sanitario y desde la perspectiva social, con o sin tratamiento, en un modelo que va a los 10 y a los 20 años, y vemos cómo
al principio los costes con tratamiento son mayores porque se concentran en el corto plazo, y a medida que vamos midiendo el impacto que tiene el medicamento sobre los costes indirectos, vemos claramente que los costes sin tratamiento van superando con creces los costes con tratamiento. Bueno, para ir finalizando, el apartado cuarto se centra en los resultados en salud y calidad de vida, y los nuevos medicamentos, pues como hemos visto, ayudan a vivir no solamente más, sino mejor, contribuyen a alargar la esperanza de vida, han logrado la cura de enfermedades antes mortales como el VIH-Sida o la hepatitis C, cronificándolas y en algún caso incluso haciendo que puedan llegar a desaparecer. Las vacunas han reducido la incidencia de muchas enfermedades infecciosas, y el mejor ejemplo lo tenemos en la pandemia. Las terapias dirigidas están logrando mejoras sin precedentes en el cáncer, y los medicamentos, en definitiva, han contribuido a mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades crónicas, ya sean estas cardiovasculares, respiratorias, metabólicas, mentales, dermatológicas o neurológicas. El impacto sobre la esperanza de vida ya lo recogimos en la edición del 2018, en donde vemos que el impacto atribuible a los nuevos medicamentos sobre la mejora de la esperanza de vida en los países desarrollados pasó del 40% en los años 86 a 2000 al 73% en los años 2000-2009, reflejando sin lugar a dudas la creciente aportación de la innovación farmacéutica. En la edición del 2021 del informe, lo que hemos hecho es añadir, aparte de las enfermedades que ya revisábamos anteriormente, las enfermedades inflamatorias intestinales y también el COVID-19. En este sentido, ejemplos de resultados en salud, pues los he mencionado anteriormente. En la hepatitis C, los antivirales de acción directa han supuesto un antes y después, consiguiendo una respuesta viral sostenida homologada incluso en perfiles de difícil tratamiento. Y lo mismo, el papel de los antirretrovirales en el VIH-Sida. Se han evitado globalmente desde el año 95 al 2015 8 millones de muertes, y se espera evitar hasta el 2030 nada menos que 25,4 millones de muertes. En el cáncer hemos visto mejoras espectaculares en los tratamientos, no solamente en los tratamientos, sino también en las técnicas de diagnóstico y en la detección temprana del cáncer. Los nuevos medicamentos oncológicos son responsables de hasta el 70% de reducción en la mortalidad por cáncer en el año 1900, en la década que va del 97 al 2007, y cada vez la importancia que está generando o que está teniendo, por un lado, la inmunoterapia para el tratamiento de distintos tumores, así como las terapias avanzadas y los CAR-T, que de momento los tenemos en el área hematológico, pero pronto los tendremos también en tumores sólidos. Y, obviamente, el gran impacto y contribución que ha tenido la industria farmacéutica para luchar contra la pandemia del COVID-19. Fíjense que se han puesto 1.800 proyectos de desarrollo de vacunas y de tratamientos, y ha sido un esfuerzo coordinado sin precedentes para desarrollar distintas estrategias de vacunación contra la enfermedad. En resumen, hemos visto que en el ámbito económico el sector biofarmacéutico es uno de los principales motores de empleo, productividad, valor añadido, innovación y competitividad de las economías desarrolladas. La utilización de los medicamentos innovadores más eficaces pueden redundar en un ahorro de costes, tanto directos como indirectos, liberando recursos para poder tratar otras patologías, y además los medicamentos han cambiado el paradigma de las sociedades modernas, permitiéndonos que vivamos más y mejor. Y creo que deberíamos considerar una estrategia de país para ver cómo podemos hacer que la industria farmacéutica, que el sector farmacéutico en España sea uno de los motores de crecimiento y uno de los pilares para los próximos años en nuestra economía. Muchísimas gracias y espero que puedan disfrutar del informe.